Con la chuleta en la mano, abierta de par en par, para poderme copiar. Para poderte copiar. Sí. Bueno. Bienvenidos mentes inquietas y espíritus rebeldes a este espacio sin espacio donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea que se encuentre, fuera, dentro de este globo terráqueo, de este mundo de locos en el que estamos hoy sumergidos todos. Pues le damos la bienvenida a un nuevo episodio, un nuevo programa, intentando que sean cortos, concisos, precisos. Nuevamente ante ustedes, nosotras, las locas servidoras de este podcast, que no sabías que lo ibas a necesitar tanto. ¡Wow! Ya me comí todo tu retaíla y ya lo dije mal otra vez. Siempre lo digo mal, por más que lo intente. Es que como no es mío, ves que cuando algo no es tuyo, no te cala. Exactamente. Pero como intentaba decir Eve, bienvenidos a un nuevo episodio de Solo Quiero que Pienses, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Venimos hoy como cada domingo cuando salimos con un nuevo viernes. Pero esto sale el domingo. Bueno, pero yo solamente estaba diciendo que hoy era viernes. Con un nuevo agite de mente, un nuevo caos consciente. Y hablando de caos consciente, hoy venimos a hablar de un tema un poquito más denso de lo normal, aunque todos nuestros episodios son un poco densos, pero este va a tener un poquito más de densidad. Antes que nada, quiero darle muchas gracias a las personas que nos escuchan, que colocan comentarios. Jenny, ¿vale? Ajá. Una de nuestras chicas más recurrentes que siempre está tan pendiente de cada uno de los podcasts que sacamos. Gracias por estar allí, por apoyarnos. ¿Preguntó algo de la carta? ¿Qué? ¿Qué se preguntó? ¿Algo de la carta? No sé. No, ¿has visto los comentarios? No. Yo no sé, suponía que eras tú la que me lo ibas a decir. No sé, bueno, pero siempre Jenny está pendiente, tanto Sí, Jenny como Rosani, como mucha gente, como Ingrid. Y a pesar de que tenemos rato que no la nombramos aquí, están allí Ya pendientes. Ya la nombramos, ¿viste? Check. Estamos pendientes de también ella. quiero darle gracias a una nueva persona que nos escucha, que se llama Luis, con un excelente comentario reflexivo que hizo con el programa anterior. Y bueno, eso realmente es lo que nosotros buscamos con estos pequeños episodios, es abrirle un poco ese panorama dentro de nuestra propia conciencia, poder ser los observadores de nuestras acciones, cosas que vamos a explicar y hablar justamente en este programa. Exactamente. Como ustedes saben, nosotras venimos a explicar un poco que la ciencia y la espiritualidad siempre van así, agarraditas, mira, ¿ves? Así, de la mano. Van ahí agarraditas de la mano, una cosa no se separa de la otra, pero que la vida o el mundo o la misma ciencia ha intentado dejar ver que eso no se toca, que no se habla de Bruno. Pero no, sí se habla de Bruno. Sí, a ver, porque dejar de hablar de Bruno no es tan bueno. Sí, la ciencia ha intentado durante mucho tiempo, pues, probar desde lo racional muchas cosas que suceden a nivel espiritual y tenemos que tener algo en claro. Hay cosas que no se viven ni se transforman o no se sienten desde la racionalidad, porque, por ejemplo, cuando tú sientes una sensación, no la sientes en tu cabeza, la sientes donde corresponde. Entonces, a veces queremos a todo meterle vamos a decir, la respuesta científica desde lo racional y hay cosas que realmente desde la racionalidad jamás la vamos a poder conseguir. Así es. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la mente, vamos a hablar del cerebro, vamos a hablar de la conciencia sin ese y de la conciencia
con S. Me van a decir, ¿y cómo se come eso? Pero la mente y el cerebro no es lo mismo, la conciencia y la conciencia no es lo mismo. Yo tengo una buena analogía, que la gente que nos está escuchando acá, yo vengo aquí a buscar mis anotaciones A ver, maravillosas. Cuéntame, ¿qué es el cerebro y qué es la mente? Ok, yo te lo voy a poner desde este plano. Yo te lo voy a poner desde que, imagínate que para hablar del cerebro y de la mente nos vamos a ubicar en una computadora, ¿ok? Con un ordenador. Entonces, el cerebro es el hardware, es como decir, el disco duro. El órgano físico y biológico, estructura anatómica compuesta por miles de millones de neuronas, células gliales, neurotransmisiones y redes sinápticas. Su naturaleza es tangible, medible y observable, porque el cerebro está acá, dentro del cráneo, lo podemos ver en una radiografía, lo podemos observar, y si tenemos la oportunidad de tener uno en la mano, pues también lo podemos tocar. Puedes tocarlo, pesarlo, escanearlo con una resonancia magnética. Su función principal es procesar la información sensorial, regular las funciones vitales del cuerpo, respiración y ritmo cardíaco, y generar la base física para que existan funciones cognitivas. Es decir, sin cerebro no hay mente. Y en una computadora sin el disco duro no funciona. Es correcto. ¿Ok? Y la mente, vamos a llamarlo el software. Es decir, la mente es el Windows. ¿Vale? Que es el conjunto de procesos cognitivos y psicológicos que emergen del funcionamiento del cerebro. No es un objeto físico que puedas localizar en una coordenada exacta del cráneo. Es un fenómeno que ocurre. Su naturaleza es intangible porque es la experiencia de la información siendo procesada. Es correcto. Y su función inicial es incluir el pensamiento, memoria, emoción, imaginación, percepción y aprendizaje. Curiosamente, como dato curioso, gran parte de la mente es inconsciente, que son procesos automáticos de los que no te das cuenta, como tu cerebro calculando la trayectoria de una pelota para atraparla. Por ejemplo, vale acotar que aquí yo esta información, perdona que te ataje, siempre la he dejado para que la vean. Procesamos de forma consciente con el 5% de lo que viene siendo o abarcando nuestra mente. Y el 95% le corresponde al subconsciente con el inconsciente. Para que veas que lo único que hacemos consciente de ese 100 que nosotros tenemos es apenas 5%. Es decir, de una hoja, un cachito. Algo así. Pero para hablar un poco desde la espiritualidad, ¿a qué le da más importancia? ¿Al cerebro o a la mente? Todos tienen una necesaria importancia. Ninguno, precisamente... Hablando de cerebro y mente, ya nos metemos en conciencia con S y con C. Son igual de importantes. ¿Son igual de importantes? Sí, porque, es decir, uno sin el otro no se puede dar. Por lo tanto, por eso son importantes. Obviamente. Pero fíjate acá que si nos vamos hacia la ciencia, aquí vamos a hacer un ping-pong. Para la psicología, conciencia sin S es un nivel de alerta médica, es estar a despierto y reactivo. Sí, que no te desmayaste. Exacto, estamos aquí conscientes, nos tocamos, sí. Estamos pendientes de lo que puede estar pasando. No estoy desmayada. A nuestro alrededor. Desde el nivel de alerta médica, desde un sentido moral, es la capacidad de juzgar el bien y el mal. Correcto. El paciente recuperó la conciencia tras el desmayo o me remuerde la conciencia por haber mentido. Es correcto. Mientras que la conciencia con S tiene que ver un poco desde la autopercepción o el awareness, que es la capacidad de darte cuenta de ti mismo y de tu entorno. Experiencia subjetiva de saber que estás experimentando. Un ejemplo de ello es tomé conciencia de que estaba apretando la mandíbula por el estrés. Para entender esta diferencia, un perro tiene conciencia, está despierto, no en coma. Y tiene procesos mentales, pero debatimos si tiene conciencia, si es capaz de reflexionar sobre su propia existencia y sus propios pensamientos. ¿Ok? Pero ¿cómo se conecta la conciencia con S de la conciencia sin S? Realmente es el primer paso. Primero tienes que tener esa conciencia sin S para que pueda llegar a darse la conciencia con S. Pero la gente va a decir que Revolver y yo cargan ahorita. Es como el tema de la aptitud con P y la actitud con C. Ese es otro, exactamente. Ese es otro dilema. Dilema ortográfico. Pero fíjate que tengo yo aquí en mis anotaciones que el gran misterio actual de la ciencia
conocido en filosofía de la mente como el problema duro, es exactamente cómo pasamos de la materia física a la experiencia subjetiva. Sabemos que el cerebro genera la mente, y cuando esa mente alcanza un nivel de complejidad suficiente y está en estado de conciencia despierta, es capaz de encender la conciencia, de observarse a sí misma. Es correcto. Es allí cuando entramos en el proceso de esa supraconciencia que viene siendo también la metacognición. Entonces, a ver, vamos a ponerle un poquito de picante al asunto. Pero ¿por qué picante? Yo quiero más café. Salud. Y el picante con café no debe saber bien. Guacala. Bueno, no sé, capaz que alguien lo ha probado y dirá, pero sabe muy bien, yo lo he probado. Si lo has probado, díganlo. Exactamente. A ver si yo me atrevo. A ver, las bebidas micheladas con picante sí que me gustan muchísimo. Pero el café con picante sí que no lo he probado. No, Bueno. no debe ser muy bueno. Pero bueno, ya nos desviamos del tema check. Vamos a meterle un poquito de picante, como te decía. ¿Por qué? Porque ahorita esa frase de despertar espiritual, despertar de conciencia, que está muy de moda en las redes y en todos los influencers y gente de redes de la parte espiritual. Yo lo veo que sí puede existir un despertar de conciencia, un despertar espiritual y todo lo demás, porque... Tengo que hacer aquí un inciso antes de que sigas. Despertar de la conciencia y despertar espiritual no es lo mismo. Aunque vayan ligados, tampoco es lo mismo. Ok, ahorita explicas la diferencia entre una cosa y otra. Porque estás como que siendo más consciente de ti mismo y de las cosas que pasan a tu alrededor. Que no estás viviendo en automático. ¿Muy bien? Pero... ¿todo es despertar? ¿O hay cosas que tú dices que estás despertando pero no estás despertando? Todo depende de qué, porque por ejemplo, tú puedes decir, es que estoy despertando. Algo que también es cierto es que esto suena, cuando una persona dice, es que soy despierto, es que ya soy un despierto, realmente también cae como en ese prototipo de sueño donde tú de pronto estás durmiendo y tienes muchas ganas de hacer pis. Ok. ¿Ya? Y te medio despierta porque te despierta el estímulo, vamos a decir, de tu avatar, notificándote, necesito que vayas al baño. Pero tienes tanto sueño que llega un punto donde ya comienzas a soñar que te levantaste y fuiste al baño a hacer pis. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando decimos es que estamos despiertos o estamos despertando, porque a veces lo que estamos es cayendo en ese sueño más profundo, de esa ilusión de que sí nos levantamos a hacer eso, cuando realmente no está pasando nada. ¿Y dónde podemos darnos cuenta? Si seguimos repitiendo los mismos patrones, las mismas conductas, las mismas relaciones, las mismas situaciones, una y otra vez sistemáticamente. No estás despertando, lo que estás es una y otra vez cayendo en el bucle del sueño de pensar que sí te levantaste al baño, hasta que te des cuenta realmente. ¿Y cuándo realmente sí comienzas a despertar? Cuando tú te despiertas porque ya te measte encima de la ropa y dijiste, coño, ya me volví a mear. ¿Ves? Creo que más coloquial explicado imposible, ¿verdad? Sí, Yo sé que se van a reír con esa explicación. Sí, pero fíjate que creo que justo hace no sé si fue la semana pasada o la antepasada. ¿Te measte? No. Estábamos hablando de un patrón repetitivo. De un patrón repetitivo que incluso era un patrón repetitivo tuyo. Que ya lo estabas viviendo por tercera vez. Y es así como tú, ya en este momento, en esta vez que estás dando cuenta de ese patrón, ya tú sabes que es de ese patrón y, ¿qué voy a hacer para romperlo? Claro, ahí es cuando tú dejas de vivir en el automático de el bien y el mal, la conciencia sin ese, y entras en la conciencia con ese. Quiere decir que el problema, ok, hay un problema a nivel externo, pero el mayor que se está presentando es a nivel interno. ¿Por qué? Porque si ya voy por la tercera ronda es porque la que no está integrando el mensaje soy yo. Porque la que no está despertando ante el proceso para que no se siga repitiendo con diferentes personajes, pero siendo la misma obra, soy yo.
Entonces aquí es cuando realmente ya entra esa conciencia con ese. Cuando ya tengo la capacidad de observarme a mí misma, las acciones, las reacciones, las decisiones, las diferentes decisiones que realmente sí que puedo tomar sobre un tema. Cuando todavía tengo conciencia sin ese, cuando solamente pienso que ante una situación tengo una forma de reaccionar, desde la rabia, desde el enojo, desde el miedo o desde el victimismo. Y hacemos esta corta interrupción para recordarte que, si quieres vivir la experiencia transformadora que es transitar el trabajo desde lo psicológico o lo espiritual, acá en la descripción del episodio te dejamos las coordenadas para que puedas agendar una sesión con Eve o conmigo, porque la salud mental y la salud espiritual son lo más importante. Y tener un balance entre las dos creo que es el santo grial. Correcto. Siempre recuerda la importancia que tiene tanto la salud mental con una terapeuta no convencional y la salud espiritual con una terapeuta holística. Así que nada, no los interrumpimos más y seguimos con el episodio. Mismo. Ahí solamente estoy habitando todavía en la conciencia sin ese. Cuando ya subo el peldaño y me doy cuenta que tengo varias formas de reaccionar, o mejor dicho, de tomar una decisión ante la situación, pero desde el punto de partida donde estoy siendo yo la responsable de que esas situaciones se me estén dando y no que es que los demás son todos unos villanos y yo soy una pobre víctima, entonces ahí es cuando ya yo estoy, vamos a decir, tomando un cachito de esa conciencia con ese, porque ahí ahora estoy, en vez de, vamos a decir, tener los binoculares así, observando a todo el mundo, ahora lo que yo hago es que me quito los binoculares, los volteo y me los fijo hacia mí. Okay. Entonces ahí me estoy auto-observando. Cuando ya pasamos la capacidad de observar el exterior como el fenómeno que nos agrede, que nos daña, que hacen cosas para molestarnos y quitamos ese fenómeno para realmente auto-observarnos a nosotros, automáticamente subimos a ese proceso de conciencia. Y cuando ya estás en ese nivel de conciencia, no dices que eres un despierto. No, por eso mismo lo Cuando que te lo estoy dices, diciendo. cuando menos despierto estás. Claro, pero cuando hablas de ese despertar, estando haciendo consciente de que realmente lo estás, es cuando estás en una conversación con una persona y surge el tema. ¿Ok? Es como cuando a nivel personal, cuando yo estoy hablando con alguien, si a mí no me preguntan qué he hecho yo en la vida a nivel académico, yo no les he hecho el cuento y les saco las 3 hojas de estudios que tengo yo encima. Y cuando tú ves a una persona que va por la vida diciendo, hola, soy ingeniero, hola, soy médico, hola, soy esto, hola, soy aquello, va más allá de estudié, me gradué y soy profesional, sino, hola, quiero que veas lo que soy. Claro, pero ahí ya va a nivel, obviamente ahí, en ese momento, voy a decirlo de esta manera, no hay conciencia con ese, hay conciencia. Pero ¿qué pasa? Esto no quiere decir que, es que, no, eso no tiene que ver con el hecho de que no la puedan tener o la tengan. Es como yo siempre digo, estos niveles son como cuando vas entrando a estudiar una carrera y vas finalizando la carrera. Es decir, la persona que entró ahorita, ¿vale?, va a llevarle ventaja a la persona que entre dentro de 4 años. Entonces, eso es algo que a todo el mundo nos tiene que pasar, nos tiene que suceder. El nivel de conciencia, vamos a decir, sin ese que tenemos a los 19 no es la misma que tenemos a los 40. Esto se va dando con el paso del tiempo, las lecciones y todos los procesos que vivimos. Ahora, el que la conciencia con ese surja no tiene que ver realmente con todo lo que hemos pasado, tiene que ver con la capacidad que tenemos de darnos cuenta de lo que hemos pasado y que realmente viene de nosotros. Porque si podemos llegar al punto donde nos damos cuenta de todo lo que hemos pasado, pero seguimos diciendo, lo que pasa es que, yo he pasado tanta roncha en la vida y todo ha sido culpa, después tuve una culpa madre de la asado, vaca. después tuve una pareja así, después el otro, después el pito, después me pasó con un jefe, después qué tal. Y la persona piensa que ha sido una marimar de la vida, pues está faltando la conciencia con ese. Yo creo que vamos a tener que acomodar porque la gente se va a volver un 8 con el sin ese, con ese ya me volví un... Si hay alguna duda, usted la deja en los comentarios y con gusto se lo responderemos. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando precisamente no hemos entrado en ese nivel? Y puede darse un despertar espiritual. Por eso es que no va anidado
con un despertar de la conciencia, no va exactamente anidado con el despertar espiritual, aunque obviamente son cosas que se entrelazan. Pero ¿a qué me refiero? Te lo voy a poner más básico para que no se enreden tanto. Por ejemplo, vamos a hablar de las personas que normalmente suelen practicar, con todo el respeto del mundo, santería. Ok. Sobre todo aquellos que trabajan con magia ritual oscura, la roja, la negra. Se dirán, ¿y qué magia es la roja y qué magia es la negra? Bueno, en fin, eso que ustedes conocen, donde que le tiraron una brujería a una persona, una magia a la persona para que la persona... El amarre, la cosa. Muriera, el amarre, ese es el mejor de todos, el típico de todos, el típico amarre, el típico ritual de amarre. Ahí hay un despertar de espíritu. Espiritual le llamamos es a la conexión de saber que nosotros poseemos la capacidad de tener fuerza mágica. Y eso es lo que va anidado al despertar espiritual. El despertar espiritual es la conexión que tú tienes con tu poder, tu magia, saber que puedes controlar el mundo intangible, que tienes controlar en el sentido de que tú puedes encauzarlo y crear situaciones a nivel material a través de esa fuerza espiritual. ¿Cuál es el despertar de la conciencia? Saber que si yo tengo esta capacidad de maniobrar a las personas a nivel intelectual, a nivel de su mente, sembrarle cosas para que esa persona pueda crear cosas, y yo vengo y le digo, te voy a hacer una magia para que el tipo se quede contigo, para que deje a todo el mundo y se quede contigo, yo ahí no estoy teniendo un despertar de conciencia. Entonces puedo tener un despertar espiritual porque puedo conocer mis dones y todas las capacidades y todo lo que hay a nivel en el mundo espiritual. Todos los tipos de frecuencia, los tipos de entidades con las que puedo trabajar, el tipo de magia que puedo utilizar, los rituales que se adecúan cómo y cuándo con cada cosa, encauzar con diferentes entidades. Pero no estoy teniendo un despertar de conciencia, porque el despertar de conciencia me lleva a saber que si yo altero el libre albedrío de una persona que no está diciéndome que realmente quieren que le haga eso, ¿qué es eso? No es tener conciencia. Exacto, estás jugando con... Exactamente. Cuando ya tenemos el despertar de la conciencia y el despertar espiritual, se unen estas dos cosas y no va a haber nada en el mundo que haga que esa persona que sabe lo que está haciendo, lo que encausa, lo utilice para perjudicar a nadie que de paso no se está dando cuenta de lo que le están haciendo. O sea, que quiere decir que, hablando del tema del amarre, porque empezamos hablando del amarre y pues... Es que tú lo sacaste y yo dije, venga, que esto lo va a entender mejor todo. Claro. Si me voy por otro tema, va a ser más escabroso y la gente se va a quedar como que no le entendí ni papa, habló cetáceo, aquí se habla cetáceo. Sí, realmente. Lo que quiere decir que si tú mueves tu magia, por llamarlo de alguna manera, No mueve tu cucu. No, para evitar que esa separación inminente que está escrita en el pacto que se firmó antes de venir para acá se evite, ¿estás yendo en contra de lo que es un despertar espiritual? No, porque el despertar espiritual tiene que ver con el hecho de tus capacidades a nivel... Sí, pero me explico. O sea, yo te digo es que... está yendo en contra, está yendo en contra de cierta manera de tu despertar de conciencia. Eso. El despertar de conciencia es saber las leyes que tú no puedes ni debes cruzar porque no son algo que te corresponde. Tú no tienes el poder, vamos a decir, divino, y no me estoy refiriendo a una sola entidad o un solo Dios, pero tú no tienes el poder divino de tomar eso en tus manos y decidir cómo va a ser ese destino a partir de ¿por qué? Claro, porque a nivel terrenal tú empiezas una relación con una persona sin pensar en el tiempo que van a durar. Vamos a explicarlo de esta manera. Más o menos, ¿qué sería un hechizo de amarre? Imagínate que yo tengo mucho deseo de estar con una chica. Y esa chica, bueno, filtrea conmigo, pero no termina de decidir que quiere realmente algo conmigo. Y yo me empecino contigo con que sí quiero llegar a una intimidad contigo. Porque quiero llegar a una intimidad. Y tú me dejas saber que sí, pero que no, jijiji, jajaja, pero no terminas de el ahuevuleamiento que hay ahí. Esa palabra, ¿la puedo decir así? Ya yo he dicho groserías también. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Llega un buen día y tú te obstinas porque realmente quiere tu ego, tu egocentrismo, tu egolatría, quiere tener algo con esa chica y tú un buen día pues la invitas, la chica normalmente te lo acepta porque no es que te desprecia, pero no termina de dar el paso contigo. Y tú agarras y le pones, ¿cómo se llamaba la droga esta que? Burundanga. Y agarras y le pones burundanga en el trago. ¿Qué va a pasar?
Claro, la chica va a ceder ante todas las cosas que tú, que la otra persona quiera. Momentáneamente, bajo una inconsciencia, ¿vale? Bueno, lo mismo es algo que pasa con este tipo de ritual. Ujú. Es eso. Cae momentáneamente bajo el producto de ese hechizo, de esa parte química, vamos a decirlo porque no es una parte química, pero de ese hechizo, y al cabo de un tiempo esto se va a romper. Con la diferencia es que cuando esa chica se entere que ese chico le puso burundanga para tener una intimidad, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Lo va a denunciar. Lo va a odiar a muerte. Lo mismo pasa en consecuencia a la larga con este tipo de prototipo de personas. El hombre o la mujer a la que le practican este tipo de cosas termina después aborreciendo a esa persona. ¿Ves cómo es? Por eso es que te digo que no es lo mismo un despertar de conciencia a un despertar espiritual. Claro. Por eso mismo vino mi pregunta, porque en algún punto del camino es como que una negación de la persona que hace el amarre a que si no es mío no es de nadie. Es correcto. Exactamente. Bueno, entonces, tomando de nuevo, vamos a decir esto. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo te lo puedo resumir si te lo dijera desde la forma espiritual? Lo que es el cerebro, lo que es la mente, lo que es la conciencia sin eso y lo que es la conciencia con eso. Ujú. Por ejemplo, el cerebro, el reloj, ¿vale? El equipo, ¿ya? La mente, el funcionamiento interno. El procesamiento que está interno dentro del reloj para hacer que las agujas calen donde tienen que ir, que los vientecitos corran como deben de ir para que el mecanismo funcione perfectamente. Luego, decimos conciencia, la capacidad de dar las horas adecuadamente por cada una de las cuestiones. Tal cual, es las 12 en punto, las 3 en punto, las 6 en punto, las 7 en punto, las 8 en punto. La conciencia con ese, la capacidad que tengo fuera del reloj, yo para observar el reloj y decir, son las 3 de la tarde, tengo que irme ya porque voy a llegar tarde. Ok. Pero esa parte, sí, pero esa parte contigo es complicada. No, yo ahí soy súper inconsciente. Por eso. Llego tarde siempre. Por eso mismo lo estoy diciendo. Ya ahí estamos fregados. Pero es que no puedo ser perfecta en todos los sentidos. No, obviamente. Te jodas. Obviamente. Te voy a recordar una frase de un llavero que yo tuve hace muchos años. Esto es joda, no vayan a creer. De un llavero que yo tuve hace muchos años que decía, es difícil ser humilde cuando uno es perfecto. Oh. Wilfrida. Pues fue un llavero que tuve yo creo que antes de conocerte. Bueno, entonces así más o menos ya podemos explicar cómo funciona esa conciencia. Esa conciencia, si yo miro el reloj y sé que yo tengo una reunión a las 3:30 y son las 3:10 y estoy aquí, estoy dándome cuenta de los errores. Pero ahora no le voy a hacer, ¿cómo se llama? No le voy a decir que es que fue tu culpa porque me retuviste. Ella me pudo retener porque nos quedamos conversando, pero era mi responsabilidad estar pendiente de la hora. Yo sabía que tenía que estar a las 3:30. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo claro. En el mes de febrero yo tuve que ir a Madrid un día de ida por vuelta, que estuve en el aeropuerto prácticamente casi todo el día, y mi objetivo era poder visitar a alguien que había venido de Venezuela a pasar un tiempo acá, un familiar muy querido que me conoce a mí desde niña. Y yo dije, yo lo único que quiero es una cosa, llegar para asistir 20 minutos, llegar para allá para saludar y devolverme porque a las 6:30 de la tarde tenía que tomar el tren para volver. ¿Y lo lograste? A Alicante. Llegué literalmente a las 5 en punto al lugar. Llegué, subí, di el abrazo, me senté, me tomé un vaso de agua, me comí una galleta y dije, me voy. Bajé, me despedí de las personas con las que estaba en Madrid en ese momento porque ellos salían más tarde y dije, me voy. Literalmente llegué con el tiempo justo de llegar a mi asiento y que dijera el tren, procedemos a cerrar las puertas. Y dijiste, uff. Bueno, exactamente. Entonces, sin diluirnos más, sin ir más allá y hacerlo tan extenso, porque obviamente habría muchas cosas más de las que podríamos tomar. El cerebro es el órgano, es la parte tangible que funciona como el almacenamiento para eso. La materia gris que tenemos dentro del cráneo. Por ejemplo, imagínate un perfume, ¿vale? El perfume. Esta es la otra ejemplo que te puedo poner. El cerebro es el envase. La mente es el líquido que está dentro. La conciencia es cuando accionamos
El Porque espesor. sabemos que ese se nos va a pegar. Y la conciencia con ese es lo que vamos a causar alrededor. La y sobre- reacción de la y gente sobre que, nosotros. ay, que huele rico. Y nosotros saber que estamos oliendo rico. El saber, uy, huele rico, este perfume huele rico. La gente se va a acercar y me va a decir, ¿qué perfume es ese? Entonces eso, observar eso externamente es lo que hace que sea la conciencia con ese. Y eso es la parte más intangible y grande que hay. Ok. Porque es lo que abarca el todo. ¿Por qué el todo? Porque imagínate que en la conciencia es donde precisamente es donde más se almacena esa parte del inconsciente y esa capacidad y esa información que tenemos a nivel colectivo, o sea, a nivel subterráneo, de esas conexiones con todo, donde podemos conectarnos a todas esas redes. Por ejemplo, si tú abres ahorita aquí tu teléfono y pones la señal del Wi-Fi, te van a aparecer 300 señales de Wi-Fi. Exactamente cuando desbloqueamos o accedemos a esos niveles de conciencia es como tienes a tu alcance para poderte conectar con cualquiera de esas redes. Justo le explicaba yo en la mañana a un paciente dándole un resultado de su mapa de heridas, que a partir del momento que ya él lea su informe con la información, automáticamente en su cabeza se va a armar ese mapa, esa pizarra de detectives, donde va a empezar a unir. Tiene que pasar primero por esa parte donde comienza. Exactamente, donde va a empezar a unir el conocimiento que está adquiriendo con las experiencias que ha vivido en su vida. Sí. Entonces, más o menos eso va por ahí. Sí, porque ahí es cuando empezamos a autoobservarnos, nos damos cuenta de las relaciones que hemos tenido e incluso nos damos cuenta de, entonces esta persona probablemente reaccionó de esta manera porque yo hice esto de forma inconsciente que no me había dado cuenta. Y esa persona entonces respondió a esto y tenía toda la razón entonces de responder. Entonces quiere decir que no era la mala o no era el malo. Exacto. Quiere decir que estaba válido que respondiera de esa manera porque estaba molesto por tal cosa, que es normal. A ver, cuando subimos a la conciencia con ese no quiere decir que vamos a suprimir los sentimientos, las emociones que suceden en nuestro avatar. La conciencia y toda esa parte intangible es entender que hay un montón de cosas que nos manejan y que a nivel de avatar, de sistema, también tenemos que integrarlo y aceptarlo, aceptar cuando sentimos enojo, aceptar cuando sentimos rabia. Claro, lo único que no voy a hacer es, por ejemplo, si yo tengo mucho enojo contigo, no voy a agarrar y te voy a matar. ¿Sí me entiendes? Pero sí puedo notificarte y decir, estoy molesta por esto y por esto y por esto. Estoy enojada por esto, por esto y por esto. Sin gritarte, sin agredirte, sin insultarte, sin humillarte, sin querer que me pidas perdón, no sé, bajándome el universo el entero, los múltiples universos que existan, bajándomelos todos para yo sentir que mi ego ha sido satisfecho. ¿Ya? Sí. Entonces, hay muchas cosas que hay que integrar cuando ya se está en esa parte. Que, ojo, el estar en esa parte no quiere decir que estás ahí ya, eres megamente, el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente. No. Eso vas entrando de a poquito, de a poco. O sea, tampoco es que cuando llegas a la parte del nivel de conciencia es como vamos entrando al puente. Pero el puente es largo y después hay tremendo recorrido también después del puente. Entonces es como vas entrando apenas a lo principal del puente. De ahí puedes seguir avanzando o sencillamente quedarte ahí. Todo va a depender hasta dónde quieres avanzar. El trabajo más duro, más arduo que hay no es el de una empresa, no es la universidad, no son los 10.000 másteres que te sacas. Siempre los filósofos de antes han dicho el trabajo más duro y más complicado, más complejo y más abrumador de todo es el trabajo que se hace. El trabajo interno. Mismo. El mirarte, el observarte, y es algo que nunca se acaba, porque ¿qué es un trabajo interno? ¿Qué es observarte tu conducta, tus formas de actuar, de reaccionar, los pensamientos que tienes, las emociones no que tanto tienes? el observarte, tener la valentía 24/7. y tener la valentía de aceptarlo, porque Claro. yo lo puedo observar y yo puedo decir, No, eso no me pasa. eso no es, esa no soy yo, eso es una ilusión óptica. Correcto. Por ejemplo, cuando tocamos temas de deslealtades, es decir, no, yo no soy desleal. No, probablemente sí que lo has sido. Mira qué tipo de acciones a veces has hecho contra otras personas y probablemente te darás cuenta que sí que lo has sido. Que no lo quieres aceptar porque es una verdad muy duro de tragar porque tiene espina, es otra cosa. Siempre se ha dicho que la mentira es mucho más fácil y suave de tragar que la verdad. Por eso la verdad es tan complicada de que la gente la diga, porque es más dura de tragar. Es como si te estuvieses tragando una piedra. Y una mentira es como si te metieras una cucharada de helado. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que
que te amargue la vida. Que realmente no es que te amarga la vida, solo que te despierta más a las realidades, a la verdad, a la crudeza de cómo funciona todo, el mecanismo de lo que hay de allí. Pero ese mecanismo y esa verdad realmente no tiene que ser completamente negativa. El que tú puedas ver que una persona tenga tendencia a la traición o a la deslealtad, realmente lo que te muestra es el patrón de trabajo que tiene que hacer esa persona para, mejor dicho, el proceso de trabajo que tiene que hacer esa persona para romper esos patrones. ¿Por qué está tan arraigado en ese patrón? ¿Por qué sistemáticamente comete infidelidades o comete mentiras o traiciones? O vuelve a conductas que se supone que... O el victimismo constante. Tú lo que a través de eso puedes observar en las demás personas y eso también te hace observarte a ti. Porque una de las cosas que te da, la ventaja que te da de esa conciencia es que al observarte tú y sacar la mierda que tú tienes adentro, puedes ver tu mierda en la mierda de otros. Entonces entiendes por qué esa mierda de otros está allí, pero te das cuenta de que tú también la activaste en algún momento. Entonces ya no es el hijo de puta, el desgraciado, el coño madre, el retriple, sino que dices, bueno, yo también lo llegué a hacer. Y no soy una coño madre, pero también transité esa parte ahí. ¿Desde dónde la transité yo? Desde un dolor y dije, bueno, ahora yo me voy a portar como una coño madre. Probablemente esa persona también lo pudo haber hecho. Entonces ya le quito el demonio, ¿sí me entiendes? Ya lo dejo de maleficar. Pero porque fíjate, ya tomo esa conciencia. Ahora, si esa persona vive trabajando todo el tiempo desde la conciencia sin ese, pero yo me estoy dando cuenta, yo entonces ahora tengo la conciencia de saber que esa persona... Ese es su límite momentáneamente, de ahí no va a salir, entonces yo tomo la conciencia de decir, si yo sigo ahí, el peo soy yo, porque estoy viendo lo que estoy viendo, ¿vale? Okay. Entonces decido retirarme de ese sitio porque sé que de ahí no hay para más nada. Entonces es ahí cuando tú dices, ahora, si tú decides quedarte allí, ¿qué debes hacer? Bueno, puedes seguir tu proceso de conciencia, de aprendizaje, en todo lo que tenga que ver contigo, pero también tienes que aprender, vas a tener que aprender el arduo trabajo, que es completamente difícil, de no interferir en el proceso de elección, de accionamiento y de tiempo que tiene la otra persona. Y con esto, vamos a darle fin al episodio, dejándoles esta reflexión. No te puedes meter en el proceso de otra persona. Y la otra persona, que esa persona te pida ayuda. A menos que te pida ayuda. Pero tampoco puedes tú cerrarte a no recibir ayuda y entender que a veces, por mucho que uno esté pidiendo ayuda, hay cosas que nadie te puede ayudar, que solamente tú tienes que transitarlas. Es correcto, suena muy duro, pero es correcto. Así es. Como les dije, con esto terminamos el episodio, no sin antes agradecerles estar allí, darle like, activar la campanita, compartir, dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus razonamientos y recordarles siempre que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo episodio. Sigue pensando, sigue cuestionando. Y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.